Orihuela, vista desde el puente de Rusia. Antonio Mazón, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días, Alfonso. Gracias por invitarnos a este trocito que nos dejas de tu puente de Rusia. Vamos a continuar repasando la historia de la ciudad de Orihuela. Si no recuerdo mal, Antonio, en el anterior programa nos quedamos hablando de los carmelitas. ¿Recuerdas bien? ¿Vamos a continuar hablando de ellos? Sí. Pues vamos a ello. Como recordarán nuestros oyentes, en el programa anterior señalamos la peste y la influencia de un carmelita oriolano como razones poderosas que permitieron plantar un gran convento en el centro de la ciudad, hecho impensable pocos años antes. En primer lugar, voy a leer una nota fechada en 1650 que nos puede dar una idea de lo que fue esa dramática epidemia que marcó un antes y un después en la historia de nuestra comarca. Que estando la ciudad destruida y asolada con la peste y el contagio que padeció por más de un año continuo, desde el 1647 hasta agosto del 48, que se publicó La Salud, habiendo muerto más de 8.000 personas, quedó despoblada, y la mayor parte de las casas caídas, y la huerta y heredades perdidas por falta de personas, y los que quedaron muy pobres. Imaginaos esa Orihuela decadente, semivacía, con muchas casas desocupadas o en ruinas. Pues bien, a estas facilidades urbanísticas se unió la intervención del carmelita oriolano Anastasio Vives de Rocamora, de cuya biografía voy a dejar unas pinceladas. Era hijo de Francisco Vives de Rocamora, prestigioso jurista oriolano, caballero de noble familia y muy religioso. Tanto que en 1609, ya viudo, ingresó en el convento del Carmen de Orihuela con 2 de sus hijos, y en él permaneció hasta su muerte. Su hijo Anastasio fue muy precoz. Nació en 1599 y tomó el hábito con tan solo 10 años, edad a la que ingresó, o mejor dicho, lo ingresaron en la orden. Progresó rápido. Siendo apenas un treintañero, era el prior del convento oriolano. Pero eso fue solo el principio de una exitosa carrera que no vamos a detallar. Años después, siendo ya prior de los carmelitas de Valencia, lo nombraron provincial de la orden en Aragón. Era el año 1653 y Orihuela, orgullosa, le envió una carta de felicitación. 5 años después, fue él el que escribió al consell anunciándoles el envío de 12 religiosos dispuestos a reactivar la reforma descalza. Según sus propias palabras, dejaban las comodidades de sus conventos para padecer en un tan pobre y arruinado convento como el de Orihuela. Y no exageraban. Ya dijimos que hasta la capilla se les había desplomado. Terminado su mandato, decidió retirarse él mismo a su antiguo convento y procurar por todos los medios que se reedificase. Llegó a oídos de fray Anastasio que el consell tenía hecha promesa de erigir una ermita a San Pablo, adoptado por la ciudad a raíz de la peste de 1648. Y os preguntaréis, ¿cómo se adopta un santo? Este fue por sorteo entre 24. El azar quiso que San Pablo fuese patrón secundario de Orihuela y su abogado contra la peste. Fray Anastasio les propuso levantar un nuevo convento y dedicarlo al apóstol. A cambio, percibiría la suma que el consell tenía destinada a la construcción de una ermita. Para terminar de convencerles, añadió la promesa de ofrecer a los oriolanos clases de latinidad, policía y virtud. 1660 fue un año decisivo en su vida. Primero consiguió que la ciudad se comprometiese mediante concordia a donar 1.000 libras en 10 años a razón de 100 libras anuales para su nuevo convento. Además, recomendado por el propio consell, alcanzó la mitra de Segorbe, circunstancia que Orihuela celebró con grandes festejos, los acostumbrados cuando se nombraba obispo a un oriolano. Te Deum laudamus, encendido de antorchas como en la noche de Santa Justa, faroles en la sala del consell, luminarias en las casas y disparo de 100 morteretes y lombardas desde la peña. Arropado por su pueblo, fray Anastasio marchó a Segorbe en 1661 y ya no regresó a Orihuela. Una biografía del siglo XVIII dice de su papel como obispo. Leo. Visitadas todas sus ovejas y celebrado sínodo en 1668, suplicó por dejación de la mitra, deseando el retiro y la quietud de una celda para tratar de morir sin embarazos de gobierno. La que publica el obispado de Segorbe añade que sufragó la portada mayor y el retablo de la capilla del Carmen de su catedral, donde fue enterrado, y que la muerte violenta de 2 canónigos curados y su edad precipitaron su renuncia a la mitra.
No he podido saber qué pasó con dichos canónigos. Lo cierto es que se retiró al convento de Carmelitas de Honda, en Castellón, donde cuentan que aparcó todos sus privilegios y vivió como uno más. Hasta barrer no solo su celda, sino todo el convento, y que murió 2 años después, el 20 de mayo, domingo de la Santísima Trinidad de 1674. A su poderosa influencia se debe el traslado del convento del Carmen al centro de la ciudad. Para el Consell no era conveniente que los carmelitas abandonasen la zona que ocupaban junto a la muralla, cuyo estatus habían elevado sencillamente con su presencia. Pero la mediación de Fray Anastasio fue decisiva. De esta forma se solucionaron temporalmente los problemas de los carmelitas oriolanos, con el propio Consell convertido en patrono perpetuo del convento de San Pablo. A partir de entonces, la zona que abandonaron se llamó Carmé Vell, es decir, el Carmen Viejo. Años después, el Consell regaló el solar del antiguo convento al marqués de Rafal por no conocérsele dueño. Y con esto lo dejamos por hoy. La semana que viene, la tercera parte. Antonio, como siempre, muy interesante. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.